Después de años siendo considerado Lost Media, finalmente se reveló una parte del piloto de las Tortugas Ninja de 2012. Una versión preliminar de lo que terminaría convirtiéndose en el episodio 5 de la primera temporada. No estamos hablando de un capítulo completamente distinto, sino de una versión inicial con cambios clave en dinámica y narrativa, que nos permite ver cómo se fue moldeando la serie antes de llegar al resultado final que todos conocemos. Para entender la importancia de este piloto, hay que recordar el contexto. La serie de 2012 fue el gran relanzamiento televisivo de las Tortugas, producida por Nickelodeon, con una fuerte apuesta por equilibrar acción, comedia y desarrollo de personajes. En esa etapa temprana, los guionistas todavía estaban ajustando las relaciones internas del equipo y sobre todo el rol de Abril dentro de la historia. Y justamente ahí es donde encontramos una de las diferencias más notorias. De hecho, al principio Rafa iba a enamorarse de Abril, no Donnie. En la versión piloto, Abril tiene una presencia mucho más activa desde el comienzo y tiene un carácter mucho más fuerte. Está en el dojo durante el entrenamiento, presencia el cansancio evidente de las tortugas y hasta participa delatando indirectamente a los mutantes frente a su padre. They weren't at the movies with me, that's for sure. I was there all by myself. Además, existe un conflicto previo que no podemos ver porque el piloto subido empieza en la mitad del capítulo. Al parecer, las tortugas la habían dejado plantada en el cine la noche anterior, para pelear con Baxter y que Mikey termine perdiendo el T-Pod. Ese detalle instala una mini subtrama emocional que no existe en la versión final. En el capítulo emitido oficialmente, Abril directamente no aparece. El foco está puesto exclusivamente en las tortugas, su error con el T-Pod y la amenaza de Baxter. Otra diferencia importante es cómo se construye la tensión interna del grupo. En el piloto, después de que Mikey admite haber perdido el dispositivo, Rafa se burla del listo por jugar con tecnología que no entiende y casi terminan a los golpes. El líder tiene que intervenir para frenar la pelea. It's almost as if fooling around with a super high-tech military chip that you know nothing about isn't a good idea. Really? You think this is the time for that? You got a better time? Guys, this has gone way too far. Es un conflicto más explícito y más crudo entre hermanos. En la versión final, si bien hay tensión, está mucho más centrada en la situación que en peleas familiares. Porque además de preocuparse por el robot, deben preocuparse de que Splinter no se entere que salieron, mientras que en el piloto solo se preocupan por el robot. Lo que se mantiene prácticamente igual en ambas versiones es el núcleo de la acción. El ataque a las oficinas en Brooklyn, la revelación del nombre de Baxter, la pelea contra su armadura mejorada, el momento en que su brazo se desprende y se convierte en un robot mecanizado que dispara láseres sin descanso, la humillante derrota de las tortugas, el nacimiento del imponente Stockman Pod y la retirada forzada hacia las alcantarillas completamente golpeadas. Esa estructura central de acción ya estaba sólida desde el piloto. Aunque lo que sí cambió fue el enfoque narrativo. En el piloto, la historia está más fragmentada por los conflictos personales. El cine, la discusión entre hermanos, la presencia constante de Abril. Para que se den una idea, Don le tuvo que pedir que se fuera para retar a Mikey. En la versión final, todo está más concentrado en el fracaso del equipo como consecuencia de su desobediencia y exceso de confianza. La lección que imparte Splinter al final tiene más peso, porque el episodio gira en torno a eso desde el inicio, porque en el piloto no estaban castigadas y a su padre le preocupaba que estuvieran ocultando algo. Entonces, ¿qué funcionaba mejor? El piloto tenía algo interesante, y es que mostraba más fricción emocional, más vida cotidiana. La escena del cine y la incomodidad de Don con Abril añadían una capa que ampliaba más el costado adolescente de la serie desde el principio, pero también se dispersaba y ralentizaba el ritmo justo antes de una gran secuencia de acción. La versión final es más compacta, más directa y más coherente en su mensaje. Cada escena empuja hacia la caída del equipo y su posterior aprendizaje. El piloto era una base sólida con ideas interesantes que todavía no estaban del todo pulidas. La versión final toma esa estructura, elimina distracciones, ajusta el ritmo y fortalece el arco temático. El piloto es fascinante como ventana al proceso creativo, pero el episodio emitido demuestra por qué esos cambios fueron necesarios. No era una mala versión, sino una versión en proceso, y por eso es valiosa. Si lo quieren ver, les dejo el piloto en la descripción. Si les gustó, no se olviden de dejar un like y suscribirse activando la campanita. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Chao.